¿Cómo buscar financiar tu propiedad en el 2025? Nada más y nada menos que con César Maravet de No Home. César, muchas gracias por estar aquí hoy presente y por brindar toda esta valiosa información que le vamos a brindar ahora tanto a clientes locales como a inversionistas extranjeros que quieren adquirir una propiedad aquí en Estados Unidos. Comenzando por los clientes locales. ¿Qué tipo de préstamos hipotecarios para clientes locales podemos adquirir ahora mismo? Claro que sí, Leo. Un gusto saludarte, compartir con tu audiencia y hablar de este tema que tanto nos gusta compartir. Mira, nosotros como bancos prestamos en los 50 estados de la nación para clientes locales e internacionales. En el caso de clientes locales, tenemos, podemos dividir que tenemos dos grandes grupos de hipotecas, los que son conforming loan, que son los préstamos donde se revisa de la manera tradicional los ingresos de los aplicantes. Esos son el préstamo convencional, el préstamo Convencional. FHA, Correcto. ¿verdad? El préstamo para veteranos y el préstamo para ir a áreas rurales, que es lo que se llama el USDA. Entonces tenemos esos cuatro tipos de préstamos que normalmente son préstamos para vivienda primaria, en especial los FHA. ¿Verdad? Entonces, esos préstamos son este primer grupo. El segundo grupo, que son los préstamos no convencionales, que también sirven para comprar vivienda primaria, es donde determinamos el ingreso calificable de ese cliente, no a través de sus impuestos, no a través de sus W2, sino a través de métodos alternativos, como puede ser los estados bancarios, los bank statements, como puede ser el 1099 y otras opciones que permite el mercado para que un cliente pueda comprar, un cliente local pueda comprar Ahí su estamos primera hablando, propiedad. César, realmente de qué tipos de requisitos requiere un cliente local para poder adquirir una propiedad en el 2020. Mira, los requisitos básicos, Leonardo, son primero ver su identificación, los dos últimos estados bancarios donde tenga el dinero para inicial y gastos de cierre, ver su crédito, revisamos su crédito porque dependiendo del tipo de préstamo hay un credit score mínimo y por supuesto que determinamos cuál es su fuente de ingresos, ¿verdad? De dónde provienen sus ingresos para determinar cuál es su ingreso calificable. Y esto es muy importante porque tú puedes determinar los ingresos a través de los pay stubs, o los recibos de nómina, o lo puedes determinar por la vía de 1099, dependiendo de cómo la persona haga sus taxes. Y entonces se revisa ese ingreso calificable que para efectos de hipoteca vemos cuánto gana él y deducimos cuáles son sus deudas corrientes. Por eso es tan importante esa conversación cuando tenemos con tus clientes de hablarle, decirle no solamente cuánto ganas, sino ver cuáles son tus deudas, porque un cliente puede ganar mucho dinero, pero si tiene distintos elementos de deudas corrientes y llama, El primer paso siempre es, como decimos, es agendar una reunión con el encargado de realizar el préstamo. En este caso, con ustedes, con No así Home, es, así para es. poder precalificar realmente al cliente Sí, y es ver muy realmente sencillo, qué con estatus una. o qué préstamo podemos brindarle, ¿correcto? Correcto, es muy sencillo. En esa primera conversación, cuando tenemos la información básica, ya podemos determinar claramente cuáles son las opciones que tenemos para ese cliente y avanzar en ese sentido. Y cuando hablamos de crédito, que estábamos hablando en el punto de crédito, ¿desde qué puntaje de crédito podemos optar a un préstamo hipotecario? Muy bien, fíjate, para un préstamo convencional, el mínimo es 620. Para un préstamo FHA es un 580, ¿verdad? Para veteranos también un 580. Y ya luego tienes para préstamos no convencionales, quizás pides un poquito más, 640. Pero podemos decir que el score mínimo de crédito es un 580. O sea, ahora mismo, si yo tengo un cliente con un 580, podemos tener opción
a un préstamo hipotecario? Podemos tener una opción de un préstamo FHA o un préstamo de veteranos, un préstamo para zonas rurales. Obviamente, mientras mejor sea el credit score del cliente, pues mejores condiciones puede tener. Lo ideal es Cuando un hablamos, cliente que cuando esté hablamos sobre el de, 620, sí. o sea, cuando hablamos de mejores condiciones, nos referimos al A un préstamo credit score más hipotecario. alto, correcto. Perfecto. Ahí vamos entendiendo. De todas maneras, siempre vamos a recalcar que en la descripción del video va a estar en nuestros datos donde nos pueden contactar directamente para agendar una llamada con más tiempo, ya que tenemos tanto material que aclarar y en estos breves minutos no lo vamos a poder abarcar todo. Así es. Es Pasando al otro punto. importante lo que está diciendo Leo, que el cliente, esta sea una información inicial y que propiciemos una reunión para conocer las condiciones particulares de tu cliente y poder asesorarlo de la manera más adecuada. Lo fundamental es César, aclararles a los clientes que ahora mismo están viendo nuestro webinar, es que tienen opciones, sea con un 580, un cliente local para un FHA, y pasando también a la segunda pregunta, es, ¿puede un cliente local con solo un año de taxes optar a un préstamo hipotecario? Sí, fíjate que hay distintos elementos por los cuales pudiésemos trabajar. Normalmente un cliente requiere 2 años de impuestos o 2 años de W2, pero hay excepciones, hay clientes que están legalmente trabajando en este país y el banco lo que va a querer ver es un historial de empleo de los últimos 2 años. Te doy un ejemplo, tengo un cliente que acabo de cerrar que es un cliente canadiense que tenía menos de 2 años en los Estados Unidos, un solo año de taxe y perfectamente lo pudimos aprobar para un préstamo convencional porque pudimos demostrar 2 años de historial de empleo. Entonces, sí, sí podemos hacerlo, no es lo común, Más pero común. sí hay alternativas. Y te doy otro ejemplo mucho más cercano, Leonardo, cuando un agente inmobiliario como tú, que tiene por lo menos 5 años ejerciendo la profesión, y que haces tus impuestos vía 1099, podemos, si tienes 5 años en la profesión, con una carta de tu contador, determinar tu ingreso calificable para hipotecas con un solo año de taxes. O sea que tenemos que conocer cuál es la particularidad del cliente, conocer su información, pero definitivamente sí lo podemos hacer. Perfecto, entonces vamos a hacer un breve resumen en la parte de lo que es los préstamos y financiamiento para clientes locales. Podemos adquirir un préstamo hipotecario si soy un cliente local que tengo un puntaje de crédito de 580. Tenemos opción. En adelante, sí. Calcar que siempre es mejor tener un mejor crédito, pero bueno, ¿qué por ciento debemos tener de ingreso y egreso? Que ese punto no lo hemos tomado. Sí, fíjate que la relación de ingresos sobre gastos, que es ese índice que mide cuánto es tu ingreso calificable real para hipoteca versus tus gastos, ¿verdad? En el caso de los créditos convencionales, esa relación es el 50% máximo. En el caso de un préstamo FHA, esa relación puede llegar hasta un 56% aproximadamente, ¿verdad? Y es esa combinación de cuánto de tus ingresos lo puedes determinar, destinar para el pago de la hipoteca y el otro índice te mide cuánto de tu ingreso total calificable estás utilizando combinando el pago de tu hipoteca, la que vas a adquirir, más el pago de cuáles son tus deudas Datos. corrientes. Y a Los eso me refiero, datos tarjeta de mensuales. crédito, carro, préstamos estudiantiles, préstamos personales. Por eso siempre es bueno recalcar que antes de hacer cualquier precalificación, enviar cualquier información, o sea, una oferta para una compra de una propiedad, siempre es bueno tener una reunión anticipada con ustedes, con Nuevo Home, directamente. ¿Para qué? Para analizar cuál es nuestra situación. Así es, así es. Y muchas veces, Leonardo, la persona no está lista, pero si no nos reunimos
y vemos cuál es su situación y le indicamos qué es lo que debe hacer si necesita algún tipo de corrección o disminuir algún gasto o reparar su crédito. Si no tenemos esa primera conversación, nunca va a llegar al momento para estar listo para comprar. Por eso, no importa cuál sea el momento en el cual usted está tomando la decisión, esta reunión es fundamental para tener una hoja de ruta clara en el caso de que en este momento no estén listos para comprar. Bueno, ya saben, nunca pierdan la ruta es muy fácil, van al link de la descripción que siempre va a estar ahí y ahí van a encontrar nuestras informaciones, nos contactan directamente vía WhatsApp y así los podemos atender y agendar una reunión personificada, porque Sí, cada cliente es un ambiente diferente. así Ahora, es. César, vamos a pasar a lo que es el tipo de préstamos y financiamiento para clientes internacionales, ya que también aquí vamos a tener muchos clientes internacionales que van a estar interesados y que desconocen que pueden optar a un préstamo hipotecario acá en Estados Unidos. ¿Qué Correcto, tipo de Leonardo. préstamo y rangos de préstamo, volviendo a la misma pregunta, podemos optar a los clientes? Cuando digo rango de préstamo es porque sé que entre 30 al 35 al 40% dependiendo del uso de la propiedad, si más no me equivoco, ¿correcto? Sí, sí, tú sabes que este es un crédito de los que hacemos en mayor medida porque nos enfocamos a atender a todos estos clientes internacionales que normalmente compran preconstrucción o viviendas de inversión con muy poco uso. Efectivamente, las condiciones para préstamos de inversionistas internacionales son bastante elementales y el mercado es propicio y las condiciones están dadas para que nosotros podamos financiar hasta el 70% del valor de la propiedad. Usted está comprando una propiedad en Miami de $1 millón, por decir un ejemplo. Nosotros podemos prestar hasta $700,000, el 70% del valor de la propiedad. El monto, Saliéndonos, ¿sí? disculpa César que te interrumpa, saliéndonos de un poquito de lo que es parámetro del schedule de las preguntas que tenemos, eh, ¿qué tanto, en qué por ciento tiene un cliente al haber dado una preconstrucción, haber dado ya el 40, el 30%, el 50% del valor de la propiedad, que se le apruebe un préstamo hipotecario? Mira, un cliente que ya haya hecho un plan de pago con el desarrollador del 30-40%, las posibilidades de darle un préstamo son muy, muy altas porque se supone que esa persona ha sido muy bien asesorada por ustedes, le han mostrado cuál es el dinero que requiere, el cliente está al tanto de cuáles son los distintos hitos de pago a lo largo del contrato y ya luego que estamos aproximadamente a 90 días previos al cierre, sometemos el préstamo formalmente. Y sin embargo, un cliente que esté comprando una preconstrucción que va a ser entregada en 2 años, igual nos reunimos con él, le explicamos el proceso, le informamos de cuáles son esos requisitos que son muy básicos, de manera que la persona ya esté familiarizada con el proceso y en ese periodo de tiempo puede usarlo para abrir sus cuentas bancarias en Estados Unidos, para constituir una LLC, si quiere hacer la inversión en colocar el título a nombre de una empresa, que es algo que normalmente Es recomendamos muy por común, es distintas común razones. y le recomendamos por distintas razones que, bueno, ya eso es un tema que es bien largo y que tenemos que abarcarlo en otro momento. Así Siempre es, puedo así es. recalcar, César, que si es un cliente internacional o inversionista internacional y estás pasando por este momento, por este video, quédate porque esta información que te estamos brindando es muy importante para que entiendas que tú estando desde otro país, puedes invertir acá en Estados Unidos y los requisitos te los estamos diciendo ahora mismo aquí, César. Así ¿Qué es. requisitos necesita como inversionista extranjero para obtener una aprobación de préstamo hipotecario? Mira, la verdad, Leonardo, que los requisitos son bastante elementales y podemos resumirlos en cinco principalmente. El cliente debe tener un pasaporte vigente, debe tener una visa americana vigente, ¿verdad? Eh,
La prueba de fondos es un punto muy importante, que es decir, el cliente debe mostrar los últimos dos estados bancarios donde tiene el dinero para el desembolso, la inicial, los gastos de cierre, el de la inversión, y luego mostrar cuál es su fuente de ingresos, si es un empleado, si la persona tiene una empresa propia. Es tan sencillo como una carta del contador, donde indique cuáles son sus ingresos. Normalmente no vamos a requerir impuestos de su país de origen ni estados financieros de sus Pero, empresas. Es pero muy, muy elemental. sí debemos recalcar que todo ese ingreso debe estar en cuentas bancarias, ¿correcto? Absolutamente. El dinero debe estar bancarizado. No hay forma de demostrar el dinero si no está bancarizado. Y lo más importante, Leonardo, es la trazabilidad del dinero. Si el cliente Juan Pérez nos muestra que tiene el equivalente a, digamos, un número, $100.000 en su cuenta en Colombia, por decir un ejemplo, ese dinero, cuando sea trasladado a los Estados Unidos, debe venir de la cuenta que ya el banco ha revisado y ha registrado. Debe haber una trazabilidad del dinero. Y el dinero debe haber reposado por lo menos 60 días en origen o en destino. Hay clientes que aún no han decidido cuál propiedad comprar, pero ya sus ahorros los han enviado a Estados Unidos y nos muestran los últimos dos estados bancarios, y a lo mejor ese dinero fue enviado a Estados Unidos hace un año. Ya perfectamente con mostrarnos los dos últimos estados bancarios, ya ese dinero perfectamente se puede utilizar para la inversión. Resumiendo ese punto para que quede bien claro. O sea, el cliente debe tener mínimo 60 días el dinero para la inversión en las cuentas bancarias que denominamos. O sea, las cuentas Exactamente, bancarias que declaramos que va a salir dinero. O sea, podemos tener cuatro o cinco cuentas bancarias en diferentes países, pero sí tenemos que declararla que de ahí va a salir un dinero para la inversión y correcto, 60 días antes de hacer la inversión, ¿correcto? correcto. Y el dinero puede estar en su país de origen o en Estados Unidos o en un tercer país. No importa dónde esté, debemos demostrar que ese dinero ha estado allí por 60 días. Ok, entonces, perfecto. Eres inversionista extranjero, cliente extranjero, vive fuera de Estados Unidos, quieres invertir en Estados Unidos, necesitas tener qué por ciento para hacer una inversión en algún tipo de propiedad acá en Estados Mira, Unidos. necesitas tener por lo menos. Fíjate que eso es una pregunta muy interesante, que es una pregunta que derivamos a esa reunión con el cliente, porque dependiendo del tipo de propiedad que esté comprando ese cliente, ¿verdad? Y dependiendo de cuál sea su objetivo, si es un objetivo de revalorización, si es un objetivo de flujo de caja o es una combinación de ambos, ¿verdad? Nosotros perfectamente hacemos un análisis muy sencillo para determinar en base a los impuestos de la propiedad, el seguro estimado de la propiedad y el valor de la asociación, cuál es la inicial mínima ideal que el cliente debe dar de acuerdo a cuál es su objetivo en la inversión. Pero el mínimo que debe dar es el 30% del valor de la inversión. Ok, bueno, aclarado. Entonces, el 30%, pero creo que hay que agregar los gastos de certificación, gastos de título. Absolutamente, absolutamente. Hay tres elementos que debe Puntual. tomar en cuenta el inversionista internacional para dinero a mostrar. Uno, la inicial, mínimo 30%. Dos, los gastos de cierre, que eso lo vamos a determinar ya cuando el cliente, podemos hacer un cálculo estimado inicial, que podemos hablar de un 5%, y luego, teniendo ya la propiedad identificada, nosotros le enviamos una estimación detallada de todos los elementos que componen esos gastos de cierre. Algunas veces ustedes, como agentes inmobiliarios exitosos con los desarrolladores, consiguen beneficios y consiguen reducir a través de algún crédito que les da el desarrollador para bajar esos gastos de cierre. Esos Sí, dos elementos, inicial y gasto de cierre, es un desembolso y debe estar en Estados Unidos al momento, en su cuenta bancaria, al momento previo al cierre. Hay un tercer elemento que es un elemento que forma parte de cualquier crédito de inversión, tanto para clientes locales como internacionales, que son las reservas. Las reservas son equivalentes, en el caso internacional, normalmente en promedio, se muestran 12 meses de cuotas
¿verdad? Que el cliente debe tener en su cuenta, pero eso no es una retención, Leonardo, muy importante. Ese dinero no sale de la cuenta del cliente, ese dinero no es retenido de ninguna manera. Se muestra para que el cliente le muestre al banco que tiene una reserva Tiene equivalente a la 12 meses de capacidad. cuota. Que tiene Pero la al, capacidad en el momento de que ni Dios lo quiera, que su propiedad no se esté rentando, él tenga la capacidad de poder pagar ese mortgage que va a tener en el momento del cálculo. Exactamente, exactamente. Ese es el objetivo. Pero ese dinero, el día después del cierre, el cliente puede disponer libremente de ese dinero. Muchos clientes muestran las reservas y utilizan esos fondos para otra inversión inmobiliaria o para acondicionar la propiedad que están comprando. Hay muchas opciones. Y Bueno, ese dinero, resumiendo en la parte del dinero, necesitamos tres pasos. sí, señor, Tener el down, o sea, el 30% mínimo del valor de la propiedad. mínimo del valor, correcto. Tener entre un 5 o un 3% dependiendo si es cash o es financiada la propiedad, o un 6% del valor de la propiedad para Para cierre, gastos de cierre, para sí, gasto de cierre. Y el tercero es tener una reserva, 12 así meses es. de reserva que no van a salir de la cuenta bancaria, simplemente es para mostrar que tiene la capacidad de Claro, pagar ni el tampoco van mortgage. a ser retenidos. Así es, así. Y dependiendo del tipo de préstamo que el cliente finalmente decida, hay opciones donde puede mostrar esos 12 meses en su país de origen, en su moneda local. Hay otras opciones donde tiene que prestar una combinación de 6 meses en Estados Unidos y 6 meses equivalente en su país de origen. Hay otras opciones menos comunes que te piden solamente 6 meses, pero en promedio hablamos de que son 12 meses. Y ese Bueno, dinero, César, siempre nosotros recomendamos una reunión, porque ahora claro. podemos tener mucha información y esta es una información que es para todo el mundo. Correcto, Tu información recuerda que va a ser individual. ¿Por qué? Porque cada cliente, recalcando, tiene un estatus diferente. así es. O sea, una pregunta que me hacen mucho los clientes. ¿Deben tener creada una cuenta bancaria en Estados Unidos a la hora de hacer una inversión? Mira, nosotros podemos preaprobar al cliente para que empiece a buscar propiedades con teniendo los fondos en su país de origen, pero lo ideal es que inmediatamente abra una cuenta en los Estados Unidos porque debe tenerla al momento del cierre porque sobre esa cuenta se van a hacer se van a hacer los cargos del valor del pago mensual del servicio de la deuda. Sí debe tener una cuenta, pero la puede tener a título personal o a título de la Compañía. LLC, la compañía donde decide hacer la inversión. Bueno, correcto. Entonces, Cecita, vamos a hacer un resumen, un breve resumen de los puntos que tocamos. Anteriormente estuvimos hablando de los clientes locales. Así es. Punto principal que el cliente siempre pregunta, tengo un crédito muy malo, no puedo ahora mismo optar a un préstamo hipotecario. Conversamos que con un 580 de crédito podemos optar a un Y una préstamo. inicial tan baja que puede ser como el 3,5, el 3%. Ok, perfecto. Eso es un punto muy fundamental. Pasando entonces a clientes internacionales, recalcamos el monto de la inversión que debe tener, que es mínimo un 30%. Incluimos un 5, un 5 o un 3%, dependiendo del tipo de préstamo que sea o el financiamiento que sea de la propiedad. Y tener reservas. Esto es para clientes inversionistas extranjeros. ¿Correcto? Correcto, correcto. Recalcamos, César, ahí te lo dejo esa parte nuevamente. ¿Qué requisitos debe tener el Ok, cliente? debe tener un Pasando por pasaporte de su pasaporte. país, una visa americana válida, simplemente una visa B1 B2, mostrar el origen de los fondos, ¿verdad? Y mostrar los últimos dos estados bancarios donde tenga los fondos destinados para la inversión. El banco va a querer ver cuál es su fuente de ingresos, porque además, Leonardo, te comento que hay préstamos con verificación de ingresos y sin verificación de ingresos. Hemos estado hablando todo el tiempo de préstamos con verificación de ingresos donde el cliente muestra a través de una carta al contador o una carta de su empleador cuáles son sus ingresos. Pero también hay otro grupo de préstamos para inversionistas internacionales sin la verificación de su ingreso
que el banco simplemente hace, además de la tasación, el avalúo, la valoración de la propiedad, hace un comparable de cuánto genera esa propiedad en renta y hace el cálculo de que si los ingresos por renta, ¿verdad? De la propiedad, y no tiene que estar rentada, el banco hace un comparable de a cuánto se puede rentar una propiedad en esa zona, los compara con el pago mensual del servicio de la deuda. Y aquí quiero explicarle capital, intereses, seguro, impuestos y si tiene asociación también. Si esa relación de los ingresos es igual o mayor que los gastos, el ¿Cuenta? préstamo también es aprobado sin una verificación de los ingresos o empleo del inversionista internacional, para que tú veas todas las facilidades que hay en el mercado americano para que un extranjero compre una propiedad de Es inversión. como decimos, César, siempre es más fácil hacerle un préstamo a un inversionista extranjero que precisamente a un inversionista, a un cliente local. ¿Por qué? Por Sí, serie de Eh, requisitos. es menos riguroso, así es. Bueno, ya saben, familia inmobiliaria, seas cliente que estás buscando invertir para el 2025, contamos con la presencia y la asesoría de César Maravet de No Home. Aquí están nuestros datos para que nos sigan, agenden una reunión. Recuerden que siempre va a estar en el link de la descripción de nuestros videos. Va a estar toda nuestra información donde nos pueden contactar. No pierdan la oportunidad de obtener una propiedad en el 2025 con un fácil financiamiento. Una asesoría increíble con César Maravet y bueno, mi persona, Leonardo Ponce, para servirles. Muchas bendiciones. Despídete, César. Claro que sí. Leonardo, invitar a todos los que nos escuchan a que tomen acción, que hagamos una entrevista, conversemos, analizamos y estoy seguro que se van a sorprender de las distintas alternativas positivas que tienen para comprar una vivienda en el 2025. Así que no lo dejen para más tarde, tomen acción, los esperamos. Gracias, Muchas Leonardo. bendiciones. Gracias, César, por estar aquí presente. Saludos a todos. Hasta luego.